Hola lunáticos, bienvenidos. Soy Bere Gutiérrez y estaré contigo, como en cada episodio, conversando de momentos alegres y reflexivos, así como de todos esos dilemas cotidianos que tenemos y de los cuales nos debatimos entre lo que pensamos y lo que sentimos. Este no es un podcast de soluciones perfectas ni de recetas imposibles. Aquí hablamos desde la vida real, esa donde a veces duele, confunde, pero también transforma. Soy una persona viviendo lo cotidiano con el alma despierta y te hablo a ti que también estás sorteando tus propias batallas con el corazón abierto. Ni tú ni yo somos perfectos y a veces lo único que necesitamos es escuchar a alguien que también lo está intentando. ¡Vámonos! Hola lunáticos, bienvenidos. Soy Bere Gutiérrez. Este es el episodio número 3 de la temporada número 2 de este podcast Entre la Intuición y la Razón. Y como cada viernes, les doy las gracias por acompañarme, sobre todo en esta nueva etapa. He leído sus mensajes y sus historias. Gracias por confiar. Recuerden que pueden escribirme a @entre la intuición y la razón para sugerir temas o compartir vivencias. Hoy tenemos un tema que me ha dolido, me ha confrontado y también me ha salvado. Aprender a respetar mis propios límites. El nombre de este episodio es Me cuido, luego existo, el arte de poner límites. Sí, ay. Bien difícil, pero bien necesario. Antes de comenzar con el tema o desarrollarlo, quiero agradecer infinitamente a las personas que se acercaron a mí para decirme que el episodio 1 les gustó, que el episodio 2 también, que se conectaron, que se identifican. De verdad no entienden el significado que esto tiene para mí. Es como darle sentido a lo que estoy haciendo, como si una de mis misiones en esta vida, en este momento de mi existir, se está cumpliendo. Gracias infinitas a los que ya me escuchaban, a los nuevos oyentes, y si toqué su alma, les digo que los abrazo con la misma fuerza. Pues bien, lunáticos, como ya les dije, este episodio se denomina Me cuido, luego existo, el arte de poner límites. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces te has sentido agotado por cuidar de todos menos de ti? Hoy quiero hablarte de eso que algunos le llaman egoísmo, pero en realidad es autocuidado. Vamos a hablar del miedo a ponerlos, de cómo se ven y se sienten, y de cómo aprender a ponerlos sin culpa, aunque nos tiemble la voz y aunque nos dé miedo. Y de verdad, lunáticos, este episodio se los dedico con todo mi corazón a todas esas personas que están en una situación donde no han puesto límites. Y creo fervientemente que el límite es nuestro. Nosotros tenemos que forjar el carácter para establecer los límites. ¿Y saben qué es lo más bonito de los límites? Que nos permiten ser. Y cuando nosotros establecemos los límites, nos respetamos a nosotros mismos. Y eso es maravilloso. Así que espero que me escuchen con mucha atención, porque de verdad, poner límites es una de las cosas más importantes y más bonitas que podemos aprender en cualquier momento de la vida. Aquí una pregunta súper importante sería: ¿las personas nos hacen daño o se los permitimos? Híjole, esto es bien picky de tratarlo, porque tenemos que aprender a desarrollar esa parte en las relaciones personales e interpersonales. La realidad, lunático, es que los límites están de ida y de regreso, pero los más importantes, por supuesto, son los nuestros, los que establecemos. Y una de las cosas también importantes es aprender a respetar los límites del otro, porque cuando los excedemos, pues algo está bastante desconectado de nosotros. Algunas veces, lunático, o a lo mejor la primera vez, alguien puede violentar tu límite, sobre todo si no lo explicaste. Si lo dijiste, cuidado. Alguien que viola tu límite definitivamente no es tu persona, lunático. Y creo que tú también lo sabes, porque cuando alguien violenta tus límites, te desdibujas, te pierdes, y eso es lo peor que nos puede ocurrir. Es bien importante dejar en claro que no son muros, ¿ok? Son puertas con reglas de acceso, porque a veces, y se los digo incluso a título personal, en la vida nos han pasado cosas que nos hieren, y entonces, a veces, cuando no hemos aprendido a establecer un límite, lo que hacemos es poner muros. Pero al poner muros nos estamos dañando a nosotros mismos porque nos estamos privando de vivir cosas. Y cuando tú tienes límites, te permites vivir porque conoces tu límite. Odín Dupeirón decía por ahí: soy tan mío que me puedo entregar y recuperarme cuando yo quiera, ¿no? Algo así. Y la verdad es que sí, a título personal yo aprendí a diferenciar un muro
de un límite y es bien bonito saberlo. Algo que quiero enfatizar es que ojo con esas personas que confunden los límites con ser egoístas o frías. Yo puedo establecer límites desde el amor, desde la amabilidad. Y honestamente, de repente conoces personas que te enseñan esto, a que todo puede hacerse y decirse de manera bonita y dices, gracias. Ahora entiendo que hay otras formas positivas de hacerlo y que también nutren. Y saben que también me gustaría mencionar, porque lo he visto, lo he experimentado en mi vida, es que hay personas como según muy espirituales o de esas que te publican miles de cosas de espiritualidad y de perfección, respeto infinitamente, pero he visto que en pro de ese aprendizaje usan los límites como una justificación. ¿A qué me refiero? No es lo mismo que tú sepas tu límite y sepas establecérselo a otra persona y esa comunicación quede clara a que nombrando algo como límite hagas que otra persona se ilusione, piense, se involucre en algo y cuando a ti ya no se te da la regalada gana decir, no, es que yo tengo límites. Pues si los tienes, los hubieras puesto desde el principio y no embarrarme en una historia, en una situación o en cualquier contexto. Entonces, ahí hay que cuidar esos extremos. El del que te lo dice como, me vale, es mi límite, hazle como quieras, que eso es falta de amabilidad y grosería. Y del que te dice, discúlpame, es que mira, bla, 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 pero es que mis límites, sí, pues tus límites, chingado, pues me lo hubieras dicho desde el principio. Ya eso no es un límite, es una justificación. Entonces, ojo, hay que tener como esa habilidad de poder diferenciar. Ahora bien, hablando de los tipos, vamos a empezar por los mentales o psicológicos. Estos límites lunático tienen que ver con nuestras creencias, pensamientos, opiniones, valores. Es lo que nos permite a nosotros convivir con las diferencias de otros, de pensamiento, de opinión, etc., sin que esto implique ceder o violentar nuestro propio criterio. Y ojo, el del otro tampoco. ¿A qué voy, lunático? Y esto creo que ha pasado muchísimo en la sociedad o pasa muchísimo en la sociedad en temas que no pienso mencionar en este momento, pero cuando hablas de religión o de política, de fútbol o incluso algunos no tienen la apertura de hablar acerca de las preferencias sexuales y demás. Entonces, en pro de esos pensamientos violentan los límites de otros. Es que yo pienso que, perfecto, tú lo piensas. Pero en el momento en que esa persona te dice, y tú estás mal, uy, Lonat, esa persona ya no respetó tu límite, porque cada uno tiene el derecho de pensar lo que quiera. Pero en el momento en que tú crees que lo que piensas es superior a mí o que lo que tú piensas es lo único, ahí es donde tenemos un problema. Y ojo en este tema de las opiniones y los pensamientos, porque la gente dice, no, es que tú puedes ser lo que tú quieras, pero eso que tú quieres, ay no, fíjate que es picky. Pues, mijo, eso es lo que hay. O sea, si no te gusta, chido, no me juzgues, así como yo no te juzgo a ti. Entonces, es esa parte de aprender que los seres humanos somos diversos, que hay diversas culturas, diversos pensamientos. La diversidad es magnífica porque nos permite ver otros escenarios. Lo único que podemos hacer respecto de esas diferencias, lunático, es respetarlas. Y saben que es súper reconfortante. Y miren, yo soy una persona que le encanta discernir. A mí platicar con alguien y discernir me fascina. Y también ahí hay un tema. Hay una línea divisoria entre usar un tema para pelear y usar un tema para nutrir. He visto personas que al más mínimo intercambio de ideas se estresan. Chequen su historia personal, por favor. Y a la vez, existen personas que quieren hacer pleito de las cosas y pues tampoco. El límite es exactamente esa línea que está en medio, ¿saben? Una forma buena o bonita de saber que tenemos límites mentales o psicológicos es nuestra capacidad de escuchar al otro, de pensar que hay una mínima posibilidad de que nuestro pensamiento esté mal y ampliarlo o sostenerlo. Pero cerrarse no es un límite, es un muro. Y violentarlo es no saber tener límites, ¿ok? Por eso es bien bonito cuando sabemos respetar que alguien piense distinto y esperar lo mismo, ¿no? Muy bien, Luna. Ahora vamos a los límites físicos. A ver, este punto la verdad es que quiero que se escuche con mucha atención, con mucho cuidado, y es uno de los límites primeros que debemos aprender. Y de verdad que en este tema, en el caso de los niños, lo tienen que aprender muy bien. Y de adultos ni se diga. La verdad es que en el tema del abuso físico, cero permitido nunca, jamás. De verdad, lo he dicho y lo voy a repetir siempre. Una persona que violenta los límites físicos, ahí ya no hay nada que hacer, lunáticos. No importa cuánto te quedes en ese lugar, no hay nada más que hacer. Si ese límite se rompe, es como si se rompiera el cristal que cuida de nuestro corazón.
Pero bueno, este límite tiene que ver con nuestro cuerpo y el contacto que permitimos. La verdad es que esto incluye pues la proximidad, ¿no? Ese consentimiento desde caricias, abrazos y por supuesto el contacto sexual. Aquí hay algo bien importante que es sentirse cómodo en tu espacio vital, ¿no? O sea, que alguien no invada ese espacio personal. Yo les voy a comentar una cuestión profesional. En uno de los trabajos donde estuve, había una persona que tenía un exceso de amabilidad y bien por él, o sea, está perfecto. Si a él le gusta ser así y hay personas a las que les gusta recibir esa calidez, bien. Pero pasaba que entraba a mi oficina y a fuerzas quería dar la mano o peor aún, había otro que quería abrazar y dar un beso. Desde mi particular experiencia y mi forma de ser, la verdad es que yo reservo las cuestiones de aprecio físico. Quienes me conocen saben que mi espacio físico es bien importante. Les contaba de esta historia, entonces esta persona llegaba y hola, Bere, y me abrazaba y yo, uy, ¿no? Y entonces yo tenía en claro desde la primera vez que eso no lo quería. Pero como era una cuestión laboral, yo tenía que poner el límite. Entonces, créanme, lo permití como 2 veces y no entendió el demarcamiento físico, así que me tomé el momento y le dije, ¿sabes algo? A mí no me gusta tener contacto físico y si lo tengo, pues lo hago de manera muy reservada. Ustedes saben, ya les conté, soy una profesional y si llego a una junta, por supuesto, doy la mano. Y si yo dirijo mi cuerpo hacia el de la otra persona, se entiende, ¿saben? Son esos segundos que dices, ya quería y yo también. Pero si la otra persona está rígida, pues oye, eso es un límite. Y tenemos que aprender a leer corporalmente los límites de otras personas. Así que yo hablé, lo expliqué y le dije, ¿sabes qué? A mí no me gusta. La persona lo entendió bastante bien. Bueno, no sé si bastante bien, porque sí vi su cara así de hija de tu mandarina. Pero lo siento, yo no iba a permitir que eso pasara porque yo no me sentía cómoda. Sin embargo, este ejemplo también se los digo porque tenía compañeras que no dijeron nada. Y entonces, veré cómo es, defendiendo las causas. Ya trato de no hacerlo, hago que cada ser humano se haga responsable de sus cosas. Le hice saber que era necesario que tuviera o que estuviera receptivo y que viera quién quería y quién no quería. Y pues el resultado es que dejó de tener esa proximidad física y la gente estaba súper relajada. Y entonces pienso, ¿qué necesidad? Digo, yo también, qué metiche, ¿verdad? ¿Para qué me pongo a defender a otros? Pero es que pienso en mi situación y entiendo que hay personas que no saben establecer límites. Digo, sí me dio satisfacción ver que ya los demás estaban cómodos, pero no debía. La verdad es que cada quien debe hacerse responsable de establecer sus límites, salvo que estemos hablando de gente indefensa, menores, donde si necesitan nuestra ayuda, ojo, es nuestra responsabilidad. Hablando de los límites físicos, lunático, la verdad es que es bien importante ser enfáticos no solo en estos ejemplos, también en el hecho de que esto pasa mucho luego. Digo, cuando uno está chamaco con los hermanos, pues nos damos moquetazos, ¿verdad? O bueno, nos dábamos, ya eso no está permitido ahora. Y no está bien, y la verdad es que cero lo apruebo. Pero yo he visto relaciones en donde hay violencia física. Y vamos a hablar desde que tienen una mala relación y hay violencia física y no se establecen esos límites, que de verdad me parece risible tener que decirle, oye, no me pegues. Imagínense. O sea, si tú le tienes que decir a una persona, no me pegues, ya ahí está mal. Porque eso debe ser algo sobreentendido. Aquí lo más preocupante es que no sepamos poner ese límite porque habla de nuestra falta de autoconocimiento y eso ni siquiera es autoconocimiento, la verdad es que es sentido común. Como ¿por qué voy a permitir que me agredan físicamente? No hay forma, lunático, eso no es viable. Pero lo que tenemos que desarrollar es esa capacidad y les aseguro que en el momento en que ustedes desarrollen la capacidad de poder decirle a alguien, no me toques, ni siquiera como agresión, no me toques, que puede ser no me agredas o ni siquiera no me toques si no quiero, en ese momento uno se empodera porque habla de no saber poner límites y de nuestro poco amor propio. No podemos permitir que alguien nos lesione, nos lastime. Lunáticos, ámense lo suficiente para que nadie crea que tiene el derecho de ponerles una mano encima. A mí me molesta tanto, usaría otra palabra, pero estamos en un podcast. Así que aquellas personas que toman el valor y enfrentan lo físico, los felicito, los admiro porque se requiere valor, se requiere conocimiento, se requiere fuerza y fuerza interna, ¿ok? Y por mencionar aquí, ¿se acuerdan de la película de Jennifer López que ella hacía un personaje que se llamaba Slim? Nunca más creo que se llamaba. Si me equivoco, discúlpenme, ahí búsquela en internet. Pero bueno, en este caso, su marido la golpeaba y ella buscaba ayuda y no se la daban y tenía que defender a su hija y se entrena y se lo moquetea al final con astucia.
No estoy mandando a que nadie golpee a nadie, ¿eh? Cero. A mí la violencia me parece algo tan primitivo. Lo que quiero decir es que esa película muestra cómo de algún lado ella iba a sacar el límite. Si no se lo daba la autoridad, si no se lo daba a otra persona, lo iba a conseguir y al final lo estableció. Ustedes no tienen que llegar a golpear a nadie, bueno, salvo en defensa propia, pero en defensa propia y huyan y no vuelvan jamás. O sea, de verdad, lunáticos. Les deseo con todo mi corazón que si alguno de ustedes, algún familiar, algún amigo, un conocido, pasa por situaciones de violencia física, sé que no se deben de meter en lo que no les importa, que se los dice alguien como yo, pero aconséjenlos, recomiéndenles instituciones de ayuda, lo que sea. No hay nada más bonito que transitar esta vida con la mayor tranquilidad posible, porque, lunáticos, ya de por sí hay muchos problemas como para sumarse uno de manera física. Bueno, quizá el límite físico es más notorio que no debe existir y sin embargo sucede. Pero bueno, uno de los límites más importantes que tenemos que desarrollar y aprender en la vida son los límites emocionales. Estos límites, lunático, son aquellos que muestran nuestra capacidad de proteger nuestros sentimientos, nuestro espacio interior, nuestras heridas y necesidades afectivas también. Los límites emocionales, lunático, no solo se ponen con quienes nos hacen daño, también con quienes amamos. Sí, eso es bien difícil, pero es indispensable aprenderlo. ¿A qué voy? Un límite para alguien que no amamos, o que ya no amamos, o que dejamos de amar, pues es un límite incluso que se pone hasta de facto, o que se pone entendible, ¿no? Porque se pierde esa parte o esa conexión y entonces, de hecho, lunático, quizá eso ya no sea un límite, eso sea un muro. Y son heridas que tenemos que sanar para salir de ahí. Claro, aprendiendo el autoconocimiento, amándonos y siendo claros con los límites. Pero también, lunáticos, hay límites que hay que ponerles a las personas que amamos, porque a veces esas personas no necesariamente tienen una educación emocional. Y pasa, y lo he visto en familias con mamá e hijo, hermanos, donde en pro del amor de, ay, es que es mi mamá, le voy a permitir que. Es que es mi hermano, mi hermana, le voy a permitir que. Peor, porque ni lazos consanguíneos hay, es que es mi pareja y le permito que. Ese le permito es no. Tiene que ser un diálogo y que los dos en consenso nos podemos permitir, ¿no? Y esa es la muestra más bonita de amor que puede haber. Una persona que te dice, oye, Bere, por ejemplo, en mi caso, si alguien viene y me dice, oye, Bere, fíjate que he escuchado que dices esto, pero no me siento muy cómoda porque definitivamente yo tengo que escuchar a esa persona, sobre todo, bueno, siempre, pero si la amo, mucho más. Porque cuando tú le explicas algo a alguien y esa persona tiene la capacidad de escucharte y respetarlo, Dios, qué maravilla. O sea, qué bonito es coincidir con personas así. El corazón es algo que tenemos que escuchar, lunáticos, pero también es importante entender ese límite emocional porque nos permite incluso hasta sentirnos más conectados con alguien. Y tampoco lo usemos para que nos insistan, ¿eh? O sea, también no abusemos de eso. Es que luego los seres humanos somos, ay, lunático, nos encanta salirnos por la tangente. Pero aquí estamos hablando de cuando alguien nos explica sus necesidades y sus situaciones y nosotros, con inteligencia emocional, debemos aplicarlas por el amor que le tenemos a esas personas. Y de verdad, creo que una de las muestras más bonitas de amor que podemos tener por alguien es entender que en la medida que esa persona esté bien, nosotros también vamos a estar bien. Esas cuestiones de me vale, yo quiero, a mí se me da la gana o no me importa si no le gusta, no hay cosa más dañina y más dolorosa que saber que estás en una relación así, sea de pareja, sea de amigos, sea de cualquier índole. A mí incluso me ha pasado en el tema de la amistad que algunas veces yo sentía que estaban violentando mis límites, pero yo decía, ay, pero yo he podido con más cosas en la vida. Y de repente veo que esa persona resulta que cuando quiere dice no. Y yo digo, más taruga yo, ¿verdad? Que dije que sí. Y no era porque no sabía decir no. Era porque de alguna manera a veces justificamos a las personas en sus errores. Y ojo ahí, Luna. Cuando veas que alguien te manipula, chantajea o invalida con cuestiones emocionales, cuando tú pones un límite en la mesa y esa persona te dice, no, estás loca. No, eso no. Run, Forrest, run. Esa persona definitivamente no es para tu vida. Porque, ojo, yo puedo poner un límite y a lo mejor pensar que me estás delimitando de tu vida, pero si lo hablamos puedo entender y decir, a ver, no, mira, bla, 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 con cariño nos podemos entender. A otra es que cuando yo te explique mi límite, tú digas, no, estás loco. Eso es una invalidez total. Hablando se entiende la gente. ¿Se acuerdan de la película de Notebook? Ay, es que yo soy una loca romántica, Luna. Sí, o sea, si a lo mejor me conocieras dirías, ay, esa mujer, a lo mejor. No, pero soy una loca romántica.
Bueno, en The Notebook, que es Diarios de una Pasión, hay una escena donde las que somos amantes de los chick flicks y los dramas, nos encanta, ¿no? Cuando Ali va a ver a Noah, porque se lo topa después de mucho tiempo, pues en esta película ya saben, ¿no? Por las clases sociales o por circunstancias de la vida, Ali se separa de Noah, él escribe, su mamá nunca dice nada, y entonces Noah y ella se vuelven a topar un día, pero ella ya estaba comprometida y Noah en ese momento ve caer los pedazos de su corazón. Ay, lunático, cómo lloramos con esa película los románticos. Bueno, el punto es que hay una parte donde ellos se vuelven a encontrar. Y entonces Noah le confiesa que siempre la siguió amando y Ali se da cuenta que, por supuesto, a pesar de los años, sigue amando a Noah, pero ¿qué creen? Ali ya está comprometida. Y entonces pues se dan una noche de pasión y Noah piensa, no, pues ya se va a quedar conmigo. Cuando Ali le dice, no, ya me voy. Y Noah le dice, o sea, bueno, más bien, Noah se queda como, si acabo de darme cuenta que tú y yo somos, pues eso que rara vez se encuentra en la vida, ¿a dónde vas? Y Ali pues empieza a aludir o a alegar o a justificar el hecho de que pues ella está comprometida y que su prometido es una buena persona y que le ha dado muchas cosas. Pero entonces Noah le hace una pregunta fundamental donde entra la analogía con los límites. Noah le dice, Ali, ¿qué quieres tú? Ay, lunático, es que la digo y vuelvo a vivir la película. Y esa pregunta, la verdad es que denota todo en la claridad de los límites. Porque Noah lo que le quiere decir es, ok, si no quieres estar conmigo, chido, no pasa nada. Bueno, no dice chido, eso me salió a mí de mi ronco pecho. Pero bueno, yo creo que él lo que le quería transmitir es, si no quieres estar conmigo, lo entiendo. Pero Ali, ¿qué quieres tú? Porque me estás hablando del hombre bueno, lo que quiere mi mamá, lo que quiere la sociedad. Pero ¿qué quieres tú? ¿Estás dispuesta a pasar una vida con una persona a quien no amas? Y entonces Ali en ese momento pues reacciona y seguramente piensa, ¿me voy a quedar aquí solo porque estoy con un hombre bueno? Porque eso quiere mi mamá, porque llevo años ahí. La verdad es que hubiera sido más cruel quedarse ahí solo porque parecía una persona buena. Lo más honesto que pudo pasar, pues fue el resultado de la decisión de Ali. Yo sé que esto es una película y que yo uso referencias románticas o de dramas, pero es precisamente por eso, lunático, porque ese es un límite emocional. Creo que si nosotros nos vamos a ver las historias de padres, de familiares, de hace muchos años, personas que se quedaron ahí hasta el fin de sus días en lugares infelices por no saber poner límites. O sea, el límite es lo que da la plenitud. Ese es el ejemplo de The Notebook o en esta película, pero igual el límite es, ¿sabes qué? Quiero estar solo, quiero ser soltero, quiero irme a viajar por el mundo. O sea, los límites es ese exacto punto donde tú estás pleno. Muchas veces, lunático, no sabemos poner límites porque ni siquiera sabemos lo que realmente queremos. Sí, señor. Y nos adaptamos a lo que otros esperan. Así que, fundamental, tener autoconocimiento para poder forjar los límites. La verdad es que nos cuesta poner límites porque nos enseñaron a ser buenos, entre comillas. Que eso es igual a complacer, a sumisión. Esa es la cultura que teníamos, la cultura de sumisión. Y hoy en día, ante la era de la inteligencia emocional, pues por supuesto que sabemos que la sumisión no es un ejemplo de amor, un condicionamiento que nos dieron y no nos lleva más que a la infelicidad. ¿Saben qué pasa? Que no nos hemos valorado y entonces nos sentimos poco o insignificantes y nos da miedo a perder el afecto de otros. No creemos ser capaces de despertar sentimientos de amor o bonitos en otras personas. Y cuando tenemos a alguien, a veces, aunque a lo mejor no nos traten bien, aunque a lo mejor no nos sintamos felices ahí, pero pensamos, ¿y si me voy? ¿Y ahora quién me va a querer? ¿Y quién me va a aceptar? O sea, casi pensamos que la persona nos está haciendo un favor. Y entonces ese límite no lo ponemos por sentimientos de insuficiencia y por miedos. Por eso, poner el límite es como decir, ¿y quién soy yo para decir que no? Es que no crecimos con el ejemplo de los límites sanos. Crecimos con sé bueno. ¿Se acuerdan cuando nos decían, dale un beso a tal persona? Carajo, ¿y si no quiero? Para empezar, ahí va un límite físico también, ¿no? Pero qué grosero si no lo haces. No, si yo estoy siendo amable, pues sigo siendo una buena persona, ¿de acuerdo? Ser buena persona no es aguantar, no es ceder, no es callar. Ser buena persona es mucho más que eso. Pero, para el que no lo haya escuchado, una de mis películas favoritas es Eat, Pray, Love, que es Come, Reza, Ama, del libro de Elizabeth Gilbert. Y aquí hay una parte bien bonita con la que quiero terminar la idea de
los límites emocionales, porque quiero darle otra perspectiva también. Elizabeth se va a Bali después de comer y rezar, llega a Bali donde representa el amor y ella viene de recuperarse de heridas del pasado, de ella y de otras parejas. Y entonces en Bali empieza a conocer el amor y hay un momento donde ella nota que está repitiendo ciertos patrones, olvidándose de sí misma por amor, como ya lo había hecho antes, entre paréntesis, límites. Entonces, hay una frase en esta película que dice que a veces perder el equilibrio por amor es parte de vivir una vida equilibrada. Y sí, o sea, evidentemente, pues el amor la desequilibró, pero como ella aprendió a identificar los patrones que no debe volver a repetir, pues al principio se asustó, ¿verdad? Pero después entendió que perder ese equilibrio de repente es parte de vivir una vida equilibrada, porque cuando ya conoces tus límites, puedes atreverte a vivir muchas cosas porque sabrás el momento exacto en el cual tengas que irte. ¿O no? Pues bien, lunáticos, antes de la reflexión final de mi cierre, algo importante, pues como recomendación es, ¿cómo podemos empezar a poner límites? Escuchémonos, lunáticos. Escuchemos nuestro cuerpo, nuestra incomodidad, la ansiedad. Cuando algo nos saca de nuestro equilibrio, el cuerpo se manifiesta. Por ejemplo, yo les puedo decir que cuando sé que estoy en niveles de estrés muy altos, me empiezan a salir manchitas rojas. Yo primero pensaba que eran como alergias, hasta que un día un doctor me dijo, es tu cuerpo reaccionando. Ninguna medicina te va a ayudar si tú no te tranquilizas. Y sí, el día que lo entendí, cuando mi cuerpo empieza a manifestarse, sé que es momento de parar y escuchar y llevar el aprendizaje para estar tranquilos. Entonces, aprender a escuchar el cuerpo. Empieza desde lo más pequeño. De verdad, lunático, hoy no. Muchas gracias por pensar en mí. Te agradezco. No será hoy. ¿Saben? Cositas muy pequeñas, porque tenemos el derecho a no querer de repente. Digo, si alguien te dice siempre ya que no, pues más claro ni el agua, ¿no? Pero de repente alguien puede decir, hoy no quiero. Y una muestra de amor es entender si esa persona no quiere. Si tú te sientes mal porque de repente esa persona no quiere, entonces, ojo, estás ante un narcisista o una persona egoísta. El amor es comprensivo. Y tú puedes hacerlo. Y ¿saben qué? Sirve mucho porque si tú le pones ese límite a alguien y no lo entiende, foco rojo. Ahí no es. Insisto, no vayan a pensar que si alguien siempre les dice no es un límite. No, sí es un límite, pero definitivo, ¿eh? Estamos hablando de los límites que demarcan, que permiten esa línea de tranquilidad. Y la otra es validarnos y darnos el derecho a decir no o sí, dependiendo del contexto, incluso a veces sin tener que dar una explicación. Digo, la verdad es que yo sí soy un poco noble en ese caso y trato como siempre, no de justificar, pero sí de dar una explicación, porque creo que las personas merecen saber, pero no tengo que decir, es que lo estoy haciendo por esto, porque no quiero que tú vayas a pensar, no, sabes que me siento así y por esto lo hago, pero no para justificarme por qué no lo hago contigo. En fin, validemos el derecho a decir sí o no, explicando o haciéndole saber al otro sin tener que justificar por qué lo estamos haciendo. A veces, lunático, el primer límite que necesitamos poner es con nosotros mismos, ese impulso de salvar a todos menos a ti. Ese es el primer límite. Pues miren, para cerrar, lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Aprender a poner límites no significa dejar de amar a otros. Significa comenzar a amarte a ti, a conocer y a seguir lo que te dicta el alma. No le debes a nadie nada por cuidar. Quien te ama aprenderá a respetar. Y respetarte no significa irse. Significa estar junto a ti. A veces, ese límite es quédate junto a mí. Acompáñame en este proceso. Y si no, pues también esa es una respuesta. Aún en el amor hay límites, lunático. Y ponerlos y que otro no los sepa respetar es una señal de que quizá ese no es tu lugar. Quien te ama, te escucha. Quien te ama no te hiere intencionalmente. No importa cuánto te justifiquen o las razones que usen, te digan o te den. Si alguien te ama genuinamente, no te herirá ni emocional, ni física, ni mentalmente. Pero principalmente eres tú quien pone esos límites, porque habla más del amor que hay en ti, permitir que otro viole esos límites o te dañe, que del amor que el otro siente por ti. Por obviedad, no existe. Y en mi particular experiencia quiero decir que
Hay una canción muy bonita de Natalia Lafourcade, y voy a citar un fragmento porque a mí me sirvió en una experiencia donde yo tuve que tomar un espacio, intentarlo, hacerlo, porque el autoconocimiento es fundamental y también se vale volver a intentar y también se vale equivocarse de nuevo, siempre cuidando de nosotros mismos. Esta canción dice: perdona que me tuve que ausentar por un momento, tenía una cita que atender conmigo misma. Había olvidado cómo ver en un espejo, en mi rostro, en mis ojos, lo que habita en mi universo. Tenía dolores viejos que atender de aquel pasado. Entonces, regresé a ese silencio necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad. Sí, lunáticos, poner límites no significa que no nos vamos a equivocar. No significa que tenemos que cerrarnos. Hay que intentarlo las veces que sea necesario y escucharnos y explorar ahí dentro de nosotros. De verdad, ahí están las respuestas. Los límites, lunático, no deben alejarnos del amor, porque te lo pongo en esta reflexión de salida. Si tú estás ante una situación y lanzas la moneda al aire, tiene opción A o B. Cuando la moneda está en el aire, en la opción que estés pensando, esa es tu respuesta, incluso antes de que caiga la moneda. Ay, pues bien, lunáticos, ha sido un tremendo placer compartir con ustedes. Antes de terminar el episodio, no podemos irnos sin nuestra sección más emocional de un lunático, porque yo emocional estuve en todo el episodio. Y en este caso tengo el gusto de que Ana de la Rosa, desde Utah, Estados Unidos, nos responda a esta pregunta. Si tuvieras la oportunidad de decirle o dedicarle unas palabras a tu yo del pasado o a tu niño, ¿qué le dirías? Mi niña hermosa Anita, hoy hablo contigo para decirte que me siento orgullosa de ti porque has logrado muchas cosas. Tal vez pensaste que no te arriesgarías, pero ¿qué crees? Cuando fuiste creciendo descubriste que tienes muchísimos talentos, dones, puedes cantar, bailar, hablar en público, demostrar que eres una mujer segura, aventurera. Por favor, disfruta de la vida, vive, ríe y sueña, porque esa es tu pasión. Te quiero mucho y quiero decirte que siempre voy a estar contigo porque te amo demasiado. Gracias, Anita. Ana, qué bonito. La verdad es que muchísimas gracias por compartirlo. Cuando tengas tu podcast me tienes que invitar, Ana, Por favor, yo tengo que tener el privilegio de estar ahí. Bueno, lunáticos, gracias. Si algo resonó contigo, me encantaría que lo compartieras o me escribas cómo se ven tus límites hoy. Y si aprendiste a poner algún límite después de este episodio, compártelo. Recuerda que puedes contar tu historia en privado y quizá un día podamos compartirla aquí con tu permiso como testimonio de evolución. Nos escuchamos el próximo viernes a las 6 p.m. Gracias, lunático, gracias. Recuerden seguirme a través de las redes sociales como @entrelaintuición y la razón en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Escuchen los episodios en Spotify, en Amazon, en Apple, donde ustedes quieran. El próximo episodio es Mis demonios no se fueron, pero ya no mandan. Sí, vamos a hablar de los miedos. Pues bien, antes de despedirme, quiero que sepas que solo soy una lunática que está soñando y que expresa sus diferentes puntos de vista, así como sus experiencias. Pero las posibilidades son infinitas, porque hay tantas verdades como estrellas en el firmamento. ¡Vámonos!